Hola, bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV, donde se analizan las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en compañía de estudiantes de diversas carreras y universidades. El día de hoy vamos a analizar el amparo directo en revisión 756, diagonal 2020, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este asunto, la primera sala determinó que fijar un plazo para reclamar el pago de alimentos es inconstitucional porque este derecho es irrenunciable e imprescriptible, ya que no vence con el mero transcurso del tiempo y subsiste mientras la persona lo siga necesitando. Yo soy Renata Romero, comenzamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más Derecho a del Derecho. Disentir, el programa de Justicia TV en el que abordamos con Justicia TV distintas carreras. Hola, como les platicaba en la bienvenida, hoy vamos a analizar un asunto que resolvió la primera sala de la Suprema Corte relacionado con alimentos y sobre este derecho para reclamar el pago de ellos vence o más bien es imprescriptible e irrenunciable. Pero ¿qué les parece si para empezar a platicar del tema empezamos contigo? Primero que nada, bienvenido, les presento, él es Rey David Ramírez de la Escuela Libre de Derecho. ¿Qué te parece si nos platicas un poco sobre los antecedentes y hechos del caso? Renata, qué gusto saludarte a ti, a mis compañeras y compañeros y a tu auditorio. Claro que sí. Lo que vamos a platicar el día de hoy es acerca de la reclamación en materia de alimentos por concubinato. Tenemos que adentrarnos al caso concreto cuando la persona a partir de 22 años que vive con su concubino reclama los alimentos debido a la muerte de este. Por lo cual la primera instancia se lo niega, precisamente admite la demanda, posteriormente se lo va a rechazar porque no se solicitó en el plazo que la ley establece, que es el término de un año. Ahora bien, ella acude a los tribunales colegiados para ver en un recurso de apelación si se puede declarar inconstitucional el artículo 291 quintos, por lo cual el tribunal colegiado dice que no es inconstitucional porque es de acuerdo al principio de igualdad. Y el tribunal colegiado, que lo platicaremos más adelante, da la distinción de la naturaleza jurídica entre el matrimonio y el concubinato. Es decir, uno requiere ciertas formalidades para existir, mientras que la figura del concubinato es una situación de hecho y sus efectos jurídicos son distintos. Por lo cual no viola el principio de desigualdad y es muy proporcional la medida del 291 quintos. Por lo cual la persona acude a esta sala de la Suprema Corte de Justicia para que dictamine si es inconstitucional o no el artículo 291. Por lo cual la Suprema Corte de Justicia, como lo vamos a ver, resuelve que sí es inconstitucional, que transgrede el principio de igualdad y de progresividad y por supuesto se debe no restringir un plazo porque el tribunal colegiado confundió dos cosas respecto a la naturaleza de dos instituciones familiares. Si bien el matrimonio te exige el plazo para el goce del derecho, mientras que el concubinato te exige el periodo para poderlo exigir, no tienen conexidad estas dos instituciones jurídicas, por lo cual no lo podemos analizar desde ese punto de vista. Muchas gracias, Rey David. Justo, creo que partes de algo, bueno, de una diferenciación muy importante, que es una nueva reflexión por parte de la primera sala. Ceci, no sé si bueno, primero que nada, bienvenida a tu programa. Ella es Cecilia Rodríguez, de Derechos Humanos de la Ibero. ¿Y qué te parece si nos platicas un poco relacionado a esto que nos comentaba Rey, sobre esta nueva reflexión a la que llegó la primera sala y de dónde, o sea, de dónde derivó una, por así decirlo, nueva inconstitucionalidad del artículo? Sí. Pues buenas tardes a todas y todos. Renata, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí. Lo que resuelve es un amparo directo en revisión. Este amparo, pues, cuando procede es de una manera muy limitada. Solamente la Corte puede conocer de amparo directo cuando se tratan de cuestiones de constitucionalidad. En este caso, los tribunales colegiados no hicieron un pronunciamiento correcto respecto a la figura, como lo mencionó mi compañero.
Se utilizó la fórmula de ponderación para resolver y el análisis de la contradicción de dos normas para resolver de dos normas de naturaleza totalmente distinta. Como bien lo mencionó, en el Código Civil de la Ciudad de México se establecía que puedes presentar o puedes exigir los alimentos cuando estás casada durante el tiempo que duró el matrimonio y cuando se acredite otra de las características, que es que la persona lo siga utilizando. En este caso, la quejosa del amparo pues es una persona con discapacidad, la concubina. Sin embargo, existe otra distinción. Bueno, el artículo anterior de matrimonio habla de la duración que van a durar, más bien que se tiene que suministrar esos alimentos. Y el artículo siguiente habla del término en el que se tiene que presentar la acción. Se tiene que hacer la reclamación, que es en caso de concubinato establece 1 año. La quejosa lo que hizo fue presentar su demanda 3 meses posterior a ese año, entonces lo que determina el juzgado de primera instancia es que ese derecho pues ya había precluido. Entonces lo que pasa es que la Suprema Corte, bueno, cuando llega al tribunal colegiado se analizan dos figuras que no son de una misma naturaleza, entonces no se puede justificar la aplicación de esa fórmula de interpretación y cuando llega a la Suprema Corte, la sala advierte que estas dos normas no son comparables, más bien lo que se tiene que analizar es este artículo a la luz de otro artículo del Código Civil que me parece que es el 361, que es el que establece la obligación o la característica de este derecho que es imprescriptible e irrenunciable. Entonces, la Corte al momento de resolver toma en consideración esta característica porque el derecho de alimentos no solamente es una institución civil, sino que también es un derecho humano que tiene las características de todos los derechos humanos, es decir, que no se puede renunciar y que no pueden pues quitártelo si no presentas la acción en tiempo y menos en un tiempo que es tan limitado que es la acción de 1 año y pues sin observar las condiciones y características de la persona, en este caso pues una persona con discapacidad. Entonces en eso se centra el análisis. No sé si alguien quiere enriquecer. Gracias. Muchísimas gracias, Ceci, por todo esto que nos platicas sobre la sentencia. A mí me gustaría preguntarte a ti, primero que nada, presentarte y darte la bienvenida, Miguel Ángel Martínez, de Economía de la UNAM. Y me gustaría preguntarte, tú como economista, ¿cómo viste la sentencia? ¿Cómo crees que la Suprema Corte resolvió este asunto? Hola Renata, gracias por la invitación y me voy a salir un tantito o un mucho de lo técnico. Sí, claro. Primero, la verdad es que reconocer el trabajo de la Suprema Corte por velar por los derechos de todos los ciudadanos y al mismo tiempo hacer el señalamiento. O sea, qué triste que esta persona haya tenido que pasar por varias instancias hasta llegar a la Suprema Corte para hacer valer su derecho. Y esto pues nos deja algunas reflexiones, ¿no? O sea, si bien es cierto que tanto el concubinato como el acudir a un registro civil para firmar un acta de matrimonio tienen como objetivo el establecer una familia, pues también es cierto que si hacemos lo segundo nos podemos ahorrar muchísimos problemas, ¿no? Entonces, eso una parte. Dos, efectivamente, aunque la familia se constituyó de manera diferente, pues ambas partes tuvieron un mismo objetivo que era formar una familia. Y en este sentido se le tiene que dar el mismo trato sin importar cuál sea el antecedente, por decirlo de alguna manera, porque ese era el objetivo, el formar una familia y se obtienen todos los derechos que esto conlleva. Eso por una parte. Y antes de abordar, quiero también hacer otro comentario. En esta revisión de la sentencia decía que efectivamente sí hay pues como que reglas o particularidades muy bien establecidas para que se denomine concubinato y entre esto es que tenga una duración de 2 años, cuando menos, el hecho de estar juntos. Pero no hay una regla establecida para establecer cuándo se termina ese concubinato. Entonces, de entrada, esto es algo muy interesante. Ojalá que alguna de las personas que esté escuchando esto, algún legislador local, quiera retomarlo y hacer evidentemente la modificación pues pertinente para que estas cosas no se repitan, ¿no? Porque evidentemente podemos facilitarle la vida a más de un ciudadano, a más de una ciudadana. Eso primero. Y segundo, como decía nuestra compañera, pues efectivamente los derechos humanos no se pierden por un día más o un día menos porque haya pasado 1 año o un poquito más. Además de que también en esta sentencia hacía referencia a otros criterios que tiene la Suprema Corte para desequilibrar, o más bien dicho, para equilibrar ¿cómo se dice? Los desequilibrios que se dan en una familia cuando una persona se dedica a trabajar y cuando una persona se dedica al hogar. Entonces, efectivamente, la persona necesitaba esto porque no se pudo desempeñar profesionalmente o no pudo terminar una formación profesional o etc., además de tener una discapacidad. Entonces, sí o sí lo necesitaba y me parece que la resolución de la Suprema Corte es pues más que buena.
tocas varios puntos muy interesantes. Creo que no te centraste solo en uno y eso es muy valioso. Me gustaría ir contigo, Diana Oliva, de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenida a El Derecho a Disentir. Yo quisiera preguntarte un poco relacionado a lo que nos decía nuestro compañero sobre estas distinciones que hace el colegiado entre matrimonio y concubinato, ¿no? Como si lo hiciera ver que el matrimonio, al ser la institución que, pues, más famosa y más antigua, que prácticamente el Estado busca imponer la mayoría de las veces, como que tiene más beneficios, ¿no? O sea, ¿cuál era la razón por la que para el matrimonio no se estableciera un plazo, perdón, para reclamar este pago de alimentos, pero para el concubinato sí? Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto de esto y pues nada. Muchas gracias por la invitación. Respecto a la distinción que hacen es que el matrimonio es meramente formalista, mientras que el concubinato no tiene, bueno, no es que carezca de formalidades, pero sí no es como que tengas que ir con al registro civil a firmar un acta, ¿no? Entonces, considero yo que las relaciones y los vínculos humanos que se generan, las relaciones sentimentales van cambiando. O sea, desde un sentido social, las relaciones son diversas, ¿no? Y considero que es ahí donde el legislador tiene que poner un poquito de su parte de, si bien es cierto, no podemos legislar a favor de la sociedad, porque obviamente pues el derecho tiene que regular el comportamiento humano y la seguridad social, ¿no? Pero también creo que aquí hay una inseguridad jurídica respecto a las personas concubinas que que quieran solicitar los alimentos, porque realmente, como bien lo dijeron anteriormente, los derechos no se pierden, los derechos son inalienables y no por un lapso de tiempo de 3 meses o de 1 año quiere decir que tú no puedas exigir tu derecho, ¿no? Eso es inconstitucional y eso pues va en contra de todos tus derechos humanos. Y por otro lado, considero que también mencionaban la tesis aislada en el amparo. Y me parece, comentaban ya la quejosa que la primera sala ya había dicho que era inconstitucional el artículo 291. Pero comentaban justamente sobre la tesis aislada y decían que pues era un criterio no obligatorio. O sea, el tribunal decía es que es un criterio que no puede ser obligatorio porque no es una jurisprudencia como tal la conocemos, ¿no? Las formalidades. Entonces, considero que ya se había discutido sobre el tema y ya se había visto, y a pesar de que a lo mejor no es de carácter obligatorio, sí se tenía que considerar, se tenía que tomar en cuenta. Sí, como dices, como que el tribunal colegiado prácticamente dijo, no me importa lo que diga la Suprema Corte, yo creo que no procede su pago de alimentos, bueno, su acción para comenzar a exigir ese pago de alimentos. Eleazar, bienvenido a El Derecho a Disentir. Eleazar es estudiante de la Escuela Libre de Derecho y me gustaría saber tu opinión acerca de lo que nos platica Diana respecto a esta parte de, pues sí, o sea, de cómo o sea, por así decirlo, la obligación de los colegiados y de los juzgadores prácticamente de seguir los precedentes, ¿no? O sea, creo que viene un poco de la mano con la reforma del año pasado, de 2021, sobre precedentes. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Antes que todo, agradecerte la invitación. Te saludo con mucho gusto a ti, a tu auditorio, compañeras y compañeros. Como bien se señala, en este criterio de seguir los antecedentes, en carácter jurídico estamos hablando de un robustecimiento de criterios. Es decir, creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta época ha dejado muy claro esa protección de derechos y ese margen de amplitud para poder brindarle la garantía a la sociedad de un acceso a la justicia. Por lo mismo, es de suma importancia que los tribunales colegiados, que los juzgados de distrito se acoplen, como bien se señala, a las decisiones y a los criterios establecidos, que si bien vengan de tesis aisladas, ya van contendiendo por un margen de utilidad jurídica práctica para atender a las realidades sociales. Ahora bien, cuando estamos también hablando del 291 quintos del Código Civil de la Ciudad de México, resalta
que no estamos solamente ante una implicación de si se reconoce o no se reconoce un derecho. El derecho ahí está. Y por suma importancia estamos entonces pasando a una limitante de carácter procesal que no se debe de vincular con la naturaleza de un derecho sustantivo y sobre todo cuando se está tratando de un derecho humano que le permite a una persona el subsistir y tener una vida digna. Sí, totalmente. Tocas un tema súper importante, que bueno, que ya hemos venido platicando a lo largo de este programa. Y a mí o sea, me llamaba mucho la atención como la argumentación que traía tanto el colegiado como la contraparte de esta mujer que pedía sus alimentos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte, Rey, ¿qué opinas tú acerca de esta, o sea, si es complejo o no, no saber medir cuándo comienza y cuándo termina el concubinato? Por ejemplo, aquí, bueno, creo que era evidente porque pues la persona falleció y pues por eso se dio su terminación. Pero, por ejemplo, eso lo argumentan mucho, ¿no? O sea, que no hay mucha certeza jurídica por el hecho de que como es una relación, por así decirlo, no formal ante el registro público, pues las personas no saben bien cuándo empieza y cuándo termina. ¿Qué opinas al respecto? Sí, creo que para puntualizar a tu pregunta es importante entender qué es concubinato. La doctrina en materia civil y familiar señala que cuando se estudia una institución se debe ver desde 3 puntos de vista: doctrina, legal y jurisprudencia. Desde el punto de vista legal, pues entendemos que es una situación de hecho cuyos requisitos es que vivan de forma constante y permanente por un mínimo de 2 años con el propósito de formar una familia. Esto es de suma importancia. Ahora bien, desde el punto de vista doctrinal, un sector defendido por el licenciado Michel Cohen Chicurel nos dice que concubinato es la unión de hecho de 2 personas con la finalidad de formar una familia que se constituye bajo las reglas jurídicas para garantizar su protección. Y la jurisprudencia, pues lo vamos a platicar más adelante, y comparte lo mismo que la doctrina. Ahora bien, específicamente en el caso concreto, nos dice que esta persona, la concubina, solicita con un juez del Estado de México una jurisdicción voluntaria para que se reconozca el concubinato. Ahora bien, la doctrina precisamente resalta cuándo podemos entender los supuestos en que se termina el concubinato. 1 es la muerte. 2, por una voluntad de ambos concubinos o bien por mutuo consentimiento. Ante esos 3 parámetros, la doctrina ha clasificado cuándo se extingue el concubinato. La pregunta es cómo darle una certeza jurídica cuándo en el tiempo específico que está terminando. Creo que es algo que sí está muy debatido en la doctrina actualmente, sí genera cierta inseguridad jurídica. Sin embargo, la razón importante de este debate, de esta tarde, es entender que no importa cuándo termina, sino la subsistencia misma de la naturaleza de exigir los alimentos. Creo que eso es un punto muy importante que resalta esta sala, que no hay que voltear a ver cuándo termina, sino la naturaleza y la importancia de recibir esos alimentos. Como bien lo señalaba mi compañera, tenemos que voltear también al principio de imprescriptibilidad en materia de alimentos. Es decir, ¿cuál es la necesidad? ¿Los necesitas? Sí, se te tiene que conceder. Incluso señala en esta sentencia, podemos de manera retroactiva incluso exigirlos. Creo que hay que distinguir esos 2 aspectos entre la seguridad jurídica de cuándo termina y la naturaleza misma de poderlos exigir. Sí, ahorita dijiste algo que justo quería rebotar contigo, Ceci. La retroactividad. En la sentencia vemos que incluso, como lo acabas de decir, pues este derecho a pues, pedir alimentos no vence, no precluye, ni mucho menos, o sea, como lo decía, no es un derecho humano. ¿A qué hace referencia cuando dice que no, o sea, más bien pueden solicitarse en retroactividad? Bueno, cuando se refieren a la figura de la retroactividad, lo que nos quiere decir el legislador es que la persona que tiene el derecho de exigir alimentos puede cobrarlos incluso los de años anteriores si no se le daba la pensión. Y esto lo vemos mucho en el caso de los niños y las niñas. Por ejemplo, cuando por alguna cuestión no están recibiendo el pago de alimentos por alguno de sus padres y presentan la demanda, no sé, desde que nacieron no están recibiendo y la presentan 5 años después, pues obviamente ese gasto existió, ¿no? Y este derecho pues tiene una obligación específica para una persona que es la persona que es económicamente capaz de suministrarlo.
Entonces no quiere decir que porque no pago pues ya se le perdona como la deuda, sino al contrario, se le va acumulando. Y es interesante porque los alimentos se fijan de una manera proporcional. Uno de los argumentos de la contraparte de la quejosa en el amparo era que esta persona con discapacidad se quería enriquecer y muchas veces se dice eso porque regularmente pues la retroactividad son cantidades altas, porque pues estamos hablando de años que no se suministró el recurso. Mi punto de vista es que los alimentos, dependiendo del caso concreto, los juzgadores establecen las necesidades concretas de la persona y también las posibilidades del acreedor de suministrarlos. Entonces yo creo que no, en ningún momento es desproporcional porque también los alimentos tienen ciertos criterios. No solamente pues es la cuestión de comida, como hemos platicado, también tiene que ver con la cuestión de vivienda, educación, incluso pues cuestiones Salud, ¿no? recreativas. Y me gustaría retomar la figura que mencionaba mi compañero Miguel respecto a la cuestión de que es una persona con discapacidad y que aparte no ejerció durante el concubinato. Porque esta es una medida que se resolvió en otros amparos de la Suprema Corte que hace referencia a la pensión compensatoria o indemnización que se le da pues, a la persona que en el matrimonio o en el concubinato no ejerció. Y me parece que son amparos que sí debemos de mencionar, porque es donde se hace reconocimiento de otras instituciones justamente utilizando la perspectiva de género, de que pues el trabajo doméstico también es trabajo, ¿no? Y que pues el trabajo tiene que ser remunerado. Y pues regularmente si lo ves con una visión de género lo desempeñan las mujeres. Entonces la verdad es que en un matrimonio a veces es muy desproporcional en cuestión económica, pues cuál de las dos partes es la que retiene. Incluso hablamos de otras instituciones como la violencia económica, que también tiene una perspectiva de género, de análisis. Entonces, yo creo que es muy interesante la pensión compensatoria como institución en sí misma y que en este caso en concubinato sea reconocida. Independientemente si el concubinato sea una figura formal o no, me parece que en el derecho existen las herramientas para que sea reconocido. Por ejemplo, en este caso que decían que es una jurisdicción voluntaria, también me parece que en los ayuntamientos los síndicos tienen la fe pública también para declarar el concubinato. O sea, sí hay instituciones jurídicas que te dan certeza, no todo tiene que ser una cuestión meramente formal. Me parece que este criterio es altamente tradicionalista y que no tiene que pues justificarse y mucho menos para negar un derecho tan esencial como es el derecho a alimentos, que está ligado al derecho a la vida y a la propia subsistencia de una persona. Entonces ahí está como el debate, la carnita de este amparo. Sí, tocas algo bastante interesante que es, pues, ¿qué es esta cuestión? Bueno, tocaste varias cosas, entre ellas perspectiva de género y volviste a lo que nos decía Miguel sobre discapacidad, ¿no? Pero a mí me gustaría irnos a un corte rapidísimo. Para los que están viéndonos en casa, no se nos vayan, ahorita regresamos. Muchísimas gracias. Hola, ya estamos de vuelta en el derecho a disentir. Estamos platicando sobre una sentencia de la primera sala que determinó que es inconstitucional fijar un plazo para reclamar el pago de alimentos. Estábamos tocando algunos temas, pero ¿qué te parece si retomamos contigo, Diana? ¿Qué opinas al respecto de, lo dijo Manuel en su primera intervención, este aspecto del acceso a la justicia, porque, como lo decías, ¿no? Tuvo que llegar hasta la primera sala de la Suprema Corte, hasta un amparo directo en revisión, para que se le pudieran dar sus alimentos, ¿no? Y esto me parece algo muy problemático, porque ¿cuántas personas en México tienen el privilegio, porque es un privilegio, de acceder a la justicia y de llegar a una instancia tan alta? Me gustaría saber tu opinión. Sí. Pues como bien lo dices, en México quien tiene prácticamente recurso económico puede solicitar la justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues son muchos gastos y yo creo que esta persona que tramitó el amparo 756, diagonal 2020, tuvo realmente una buena asesoría jurídica porque pues para llegar a la corte estuvo pues bien, ¿no? El detalle aquí es, considero yo, que hubo hasta 3 juicios, ¿no? O sea, y después los recursos y el amparo y demás. Entonces, el primero fue la sucesión intestamentaria, que tramita la concubina y después, yo creo, el registro general de notarías Sí. dice que sí hay un testamento, y los hijos se apersonan y dicen,
sí hay, ¿no? O sea, sí hay un testamento y uno de ellos es el albacea. Entonces, ahí el primer litigio. El segundo litigio es por vía jurisdicción voluntaria o bien un procedimiento no contencioso. Hay perdón, ¿cómo se dice? Un reconocimiento de concubinato. Sí. Y fue en el Estado de México y el juez reconoce la relación de concubinato. Y por último es la pensión alimenticia, en donde ella reclama la pensión al albacea de la sucesión de los bienes de su concubinario y ahí le dice que quiere que se garantice con la masa hereditaria. Es ahí donde el albacea dice, no estoy de acuerdo, no considero que sea válida que tú hayas admitido la demanda, que fue en un juzgado familiar de la Ciudad de México, y hace un recurso de apelación. O sea, se quedó al inicio, ¿no? El asunto en el juzgado familiar y pasa a recurso de apelación, donde conoce la cuarta sala familiar de la Ciudad de México y dice que pues es inconstitucional lo que quiere que se revoca el auto admisorio porque dice que es inconstitucional, no es constitucional el artículo 291, quintus, del Código Civil para la que ciudad. prevea el plazo, ¿no? O sea, Ajá. que prevea ese plazo de 1 año para reclamarlos. Ajá. Y después de ahí, la mujer pues dice, la concubina dice, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces tramita juicio de amparo y del juicio de amparo argumenta los conceptos de violación Sí. que sufre por parte del tribunal de la Ciudad de México y de ahí empieza el amparo adhesivo. O sea, ambas partes estuvieron como muy controvertidas, ¿no? Hubo un exceso, ¿por qué? Porque no se pudo resolver bien en primera instancia. Bueno, en primera instancia sí lo admiten, pero en una segunda instancia, que sería el tribunal, o sea, dice que es inconstitucional. Creo que aquí hay un problema muy grave en cuanto a los jueces o magistrados o que no saben interpretar bien o que no hacen caso a los criterios jurisprudenciales de la Corte, ¿no? O criterios que ya han existido en la Corte. Creo que aquí incluso están los parámetros parámetros constitucionales o el bloque de constitucionalidad. Entonces, considero que aquí sí hubo una falta e incluso yo me percato que en el amparo adhesivo, la sala de la Ciudad de México se pronuncia como a favor del tercero interesado, que es el albacea, ¿no? Entonces creo que aquí sí hay un problema porque prácticamente, bueno, yo lo interpreté así, cortó, pegó lo que dijo. Sí, casi, casi. Su demanda, su demanda. voy a agarrar tus argumentos. Y te doy la das. razón de que existe una gran diferencia entre el matrimonio y el concubinato. Y considero yo que el matrimonio y concubinato son figuras que ya están un poquito, no ambiguas, pero sí sus formalidades, de que una tiene que ser formalista y en la otra no hay nada y no hay cómo garantizar que vives en concubinato, pues sí genera inseguridad jurídica, ¿no? Ellos comentaban que generaba inseguridad jurídica que la mujer o la concubina no diera, que supuestamente decía que había durado 22 años en relación, en concubinato con el señor, con el concubinario, y después decía 30 años, ¿no? Y que generaba inseguridad jurídica, pero creo que es al revés, creo que ellos mismos dan inseguridad jurídica con lo que, pues, con la resolución emitida. Sí, totalmente. A ver, Miguel, ¿qué opinas tú al respecto de esto mismo de acceso a la justicia? Ya nos señaló muy bien Diana prácticamente los 3 litigios y sus cualidades y sus recursos cada uno por los que tuvo que pasar esta persona para poder exigir su derecho a alimentos. ¿Qué opinas al respecto sobre esto? O sea, primero sobre el derecho a acceso a la justicia y sobre cómo tú ves que se ve en México, por así decirlo. Muy complicado. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los tribunales, sin importar de la materia que sean, están rebasados de trabajo. Es una realidad. Quien haya estado en un tribunal sabe que precisamente esto de copiar y pegar, pues pasa porque las manos no son suficientes. Entonces falta 1, personal, 2, profesionalización, porque también no todos los juzgadores tienen perspectiva de género o las actualizaciones pues que vayan día a día, ¿no? A final de cuentas, el derecho, como todas las demás ramas sociales, al ser sociales, están en constante evolución y cambio. Entonces, de ahí es complicado. 2,
como lo mencionaban hace rato, pues el poder llegar hasta la Suprema Corte habla, sí, de una capacidad en cuanto a conocimiento o de la persona o de quien asesoró a la persona, y dos, la capacidad económica. Para llegar a la Suprema Corte, ¿cuánto les gusta que se haya aventado en litigios? ¿2 años? 2 años estar pagando abogados y tener la capacidad económica para estar solventando tus gastos. O sea, es decir, en México, por desgracia, el uso o la aplicación de la justicia es elitista, es para quien la pueda pagar. O sea, eso es una realidad. Y por eso la Suprema Corte hace una gran labor al retomar estos casos y hacerlo aplicable para todos, ¿no? Que sea benéfico para la mayoría de la sociedad. Entonces es un tema muy complicado y obviamente está en constante evolución. Sí, totalmente. Coincido contigo en que la justicia, pues queramos o no, es elitista, ¿no? Y a pesar de que en teoría sea gratuita, pues sabemos que muchas veces el costo de un buen abogado o de una buena abogada no, pues no es accesible para todas las personas. A mí me gustaría desviar un poquito el tema a un aspecto que a mí se me hizo bastante interesante de la sentencia, que fue el tema testamentario, ¿no? O sea, estamos partiendo de que aquí la persona sí dejó un testamento, pero ¿qué pasa en los casos donde no se deja? Porque, a ver, hay que mencionar que creo que solo el 6% de la población mexicana tiene un testamento. Y imagínense, a pesar de que aquí había un testamento, siguió siendo muy complicado esto. Que, a ver, son cosas distintas lo que se haya dejado en el testamento a la pensión alimenticia, ¿verdad? Pero creo que también debemos de partir de esto, ¿no? O sea, la importancia de los testamentos, y me gustaría dirigirte a ti la palabra. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Sí, a ver, en el sentido del testamento, como bien lo señalas, los datos son claros y el C6% da como resultado también la gran problemática de una sobrecarga de trabajo en tribunales en materia familiar. Es una realidad en México y es un problema de la falta de cultura y de concientización de tener, como se dice coloquialmente, tener los papeles en orden, dejar todo para la posteridad y sobre todo decidir qué va a pasar con nuestros bienes al momento de nuestra muerte. Lo que se puede destacar desde este criterio es la facilidad con la que se puede otorgar testamento. Y eso es algo muy importante que la sociedad mexicana, en un gran margen por los resultados y los datos que se pueden ver en las estadísticas, no lo conoce o no lo sabe. Existe inclusive el mes de testamento, temas también exclusivamente para poder acceder con facilidad. Cualquier notaria, notario público aquí en la Ciudad de México, peritos en la materia, son y tienen las puertas abiertas para que las personas puedan acceder con facilidad. Al igual, es momento también de analizar en una comparativa que cuando no se otorga testamento en materia familiar, lo que se está generando es una controversia, son controversias futuras que se van a plantear y se van a intentar resolver en tribunales, que nos va a dar como resultado la problemática que plantean aquí mis dos compañeros, sin duda alguna. Y también va de la mano con la promoción que se le tiene que dar a un público general, no solamente selecto, como decías, ¿no? Una manera en analogía, de manera vertical, en un sentido tanto de acceso a la justicia como también de acceso a los servicios notariales, judiciales y administrativos, de los cuales se les encargan tanto a la Administración Pública Federal, local, como también a los fedatarios públicos. Igual de la mano, destacar el trabajo que en la narrativa nacional se puede ver, tanto en las cuestiones de trabajo pro bono, como también en la concientización que ya muchas notarias y notarios en esta ciudad ya tienen para poder facilitar en cierta medida el acceso a este tipo de servicios notariales a las personas. Sí, coincido. Creo que hace falta una cultura testamentaria en México y eso nos ayudaría a solucionar muchos problemas cuando ya la persona está fallecida y dejó hijos, dejó esposa, concubina, lo que sea, ¿no? O sea, creo que sería mucho más sencillo, incluso para no saturar a los mismos tribunales y a los mismos juzgados, poder pues hacerlo a través de, como dices, ¿no? De la figura de un notario o de una notaria. Rey David, ¿qué opinas al respecto? Yo coincido mucho con mi compañero. Creo que al final del día hace falta una cultura de tener en orden los papeles. Creo que hoy las bases y las oportunidades y las puertas están abiertas por parte de las notarias y notarios, incluso por las instituciones gubernamentales, donde le dan promoción a la importancia de tener un testamento y ahorrarte todas esas controversias jurídicas como lo estamos viendo en este caso. Creo que
Hoy tenemos que acudir a informar más a las y los ciudadanos para que conozcan de la importancia del testamento. Creo que si nos vamos a los antecedentes, esta figura ha sido muy desvirtuada. Hay que enseñar concretamente la importancia, su naturaleza y por qué, y sobre todo las consecuencias que te puedes evitar por el simple hecho de poner en orden tus papeles. Sí, totalmente. Pues muchas gracias por sus participaciones respecto a este tema. Ceci, quiero regresar contigo a algo que mencionaste en el bloque pasado, que es la importancia de que nuestros juzgadores y juzgadoras lo hagan con perspectiva de género, lo hagan tomando en cuenta también, o sea, por ejemplo, en este caso era una persona con discapacidad, que no me parece nada difícil de sacar del renglón, ¿no? O sea, era muy importante que las personas que juzgaron este asunto se fijaran en eso, ¿no? Y que esa persona, porque aparte recuerdo muy bien que hay una parte de la sentencia que justo dice la contraparte de la señora, que entonces si estaba, o sea, si necesitaba tanto esa pensión alimenticia, ¿por qué no la tramitó luego de que falleció su concubino, ¿no? Como en plan diciendo, pues si tanto, o sea, si tanta falta te hacía, ¿por qué no lo hiciste luego y no un año después? No entendiendo esta parte que ya hemos platicado de que pues el acceso a la justicia no es fácil y no se puede llegar ni es tan facilitadora para hacerlo de un día a otro. Pero a ver, ¿qué opinas? Bueno, para hablar de este tema en particular de perspectiva de género, pues es necesario volver al tema del acceso a la justicia. Y la verdad es que me toca ser la villana, pero a mí sí me parece, y voy a hacer una crítica a la sentencia, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación al final otorga lo que se le llama un amparo para efectos, que es un amparo que no resuelve la problemática ni el asunto en concreto, sino que es un amparo que resuelve un formalismo procesal, en este caso que no se admitió la demanda, más bien que se admitió la demanda y no se debió haber admitido, y la Corte dice sí se debió haber admitido. O sea, seguimos hablando de cuestiones que son formalismos y que la verdad es que a la ciudadanía, pues, no es que no le importen, sino que muchas veces hasta les parece un poco absurdo, porque justamente pues se convierten en trabas, ¿no?, para la resolución de una problemática que, como bien mencionas, alimentos, pues es una cuestión prioritaria que se debe de resolver pues lo más pronto posible. Entonces, bueno, partiendo de ahí, me parece que se equivoca la primera instancia porque no está haciendo un reconocimiento, como tú mencionas, de las condiciones particulares de las partes, y su condición de mujer es súper importante y también su condición de persona con discapacidad. Lo que nos dice el desarrollo jurisprudencial, bueno, en el artículo primero encontramos estas llamadas categorías sospechosas, que es donde vienen todas las condiciones características de personas o grupos que han sido históricamente vulnerados. Entonces, para hacer un equilibrio a la justicia, porque la verdad es que el derecho sí tiene sexo y el derecho no es neutral. Si el derecho está pensado para una persona muy particular y está pensado desde una visión del poder. Entonces, ¿qué pasa? Que las normas jurídicas, al estar dirigidas a ciertas personas en esa universalidad y generalidad, pues crean exclusiones para otras personas que no tienen la facilidad ni económica ni por cuestión pues de conocimiento de género de acceder a la justicia. Por eso mucha gente no va a tribunales porque no ve una oportunidad de resolver una problemática, al contrario. Y me parece que en este caso las fórmulas de igualdad establecen obligaciones para las autoridades. Por ejemplo, en caso de normas discriminatorias, se tiene que considerar el método de escrutinio estricto, que es el que mencionaba, que tiene que ver con un análisis más minucioso de la norma para ver si esa norma es discriminatoria o no. Lo que hizo el tribunal colegiado cuando conoció del amparo directo fue tratar de hacer el escrutinio, sin embargo no lo realizó conforme a estándares de derechos humanos, porque si ustedes se dan cuenta, en ninguna parte de la sentencia se reconoce las características de la persona, ni su condición como mujer, ni su condición como persona con discapacidad. Ahora, la perspectiva de género, mucha gente piensa que no es obligatoria y eso me parece preocupante. Desde el caso algodonero, en 2010 que México fue condenado, la Suprema Corte de Justicia principalmente ha desarrollado una serie de herramientas. El protocolo, si bien es cierto, no es obligatorio. El protocolo es una guía, pero la perspectiva de género sí lo es y la jurisprudencia lo dice. O sea, juzgar con perspectiva de género cuando tiene que ver
cuando afecta a cuestiones no solamente de mujeres, sino también de otras identidades, los jueces tienen que tomar en cuenta por lo menos 6 pasos, que son los que se establecen en este método de interpretación y que precisamente te permite conocer el contexto de la persona, flexibilizar instituciones procesales, por ejemplo, la cuestión de los términos, te permite incorporar pruebas que a lo mejor no son tan comunes para el derecho, que pueden ser incluso peritajes socioculturales, antropológicos, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante porque estamos hablando de una apertura de la visión del derecho. En este caso no se hace, incluso llega a la Corte. La Corte tiene facultades de resolver con plenitud de jurisdicción la resolución de un asunto. Eso es lo que dice el artículo 17. Y no se resolvió el fondo. En el amparo se resuelve una cuestión procesal y lo manda a la primera instancia. Entonces ya estamos hablando, como mencionaban los compañeros, De una etapa más. de 2 años de litigio, y básicamente lo que se le dijo a la quejosa es: vuelve a comenzar, ya nadie te va a decir que tu acción no procedía. Entonces, no sé, me parece que ahí todavía le debemos muchísimo a la sociedad y particularmente a las personas con condiciones que las pueden colocar en un lugar donde pueden ser discriminadas. Y pues esa es una crítica que le puedo hacer a la sentencia. Muchas gracias. Qué bien, está bien, está bien. No, no forzosamente tiene que tener la razón la Suprema Corte, ¿verdad? En su mayoría sí, de preferencia, porque es el alto tribunal de nuestro país, pero bueno, puede tener pues sus errores o podemos tener nuestras deferencias. Nos vamos a ir rapidísimo a un corte, pero en el siguiente bloque me gustaría seguir platicando sobre este tema de perspectiva de género. Para los que nos están viendo desde casa, no se nos vayan. Muchísimas gracias. Ya estamos de vuelta en el último bloque del derecho a disentir. Estamos platicando muchas cuestiones sobre este asunto que creo que era un poco jugoso. Cecilia nos platicaba en este bloque anterior sobre la perspectiva de género y su importancia, ¿no? Y creo que también hacía referencia a las categorías sospechosas. Entonces, Miguel, me gustaría darte la palabra. ¿Qué opinas al respecto de lo que comentó Cecilia en el bloque pasado? Vale, antes de retomar eso, me voy a ir un poquito más atrás. Vale. Estaban tocando el tema del testamento, de la falta de cultura, pero también es la falta de accesibilidad. O sea, no es lo mismo hablar en Ciudad de México, donde sí, en el centro ahorita en 10 calles hay 3, 4 notarios, hablar del interior de la República, en donde para acudir a un notario hay que trasladarse 4 o 5 municipios. Y 1, genera gastos. 2, la realidad social de México es muy diversa en los diferentes estados y muchas veces la preocupación es el comer el día a día y no en generar un gasto en los notarios. Entonces, no es que la gente no quiera, muchas veces la gente no puede. Entonces, me regreso, ahora ya toco el tema de perspectiva de género y a mí me parece que en este caso muy particular, y no quiero decir que no esté de acuerdo, no era necesaria la perspectiva de género, porque pudiéramos estar hablando de que hubiese sido caso contrario, que el señor hubiese sido quien pidiera esta pensión y hubiera tenido derecho a hacerlo, si hubiera cumplido también con estos requisitos de que 1 es una persona con discapacidades y 2, evidentemente la otra persona estaba en posibilidades de darle esta pensión. Entonces, sin duda alguna, sí hace falta capacitación en perspectiva de género. Diría yo que estamos en pañales, pero en este caso muy en específico, no creo que haya sido el punto central para que la Suprema Corte se pronunciara en esto al respecto, sino efectivamente le dijo, tenían que haberte dado entrada, acceso al juzgado sin pasar por más temas. Y también quiero entender a los juzgadores que anteriormente le habían dicho que no, que su derecho había percluido, que no es otra cosa, sino que se le había pasado el tiempo para iniciar el proceso. No podemos o no se puede en todas las materias dejar el tiempo completamente libre, porque si los tribunales y juzgados están saturados, si diéramos la apertura completa de tiempo, pues esto se volvería de locos, ¿no? O sea, la carga de trabajo se multiplicaría por N, sería completamente inmanejable. Entonces, son las dos cuestiones, otras cuestiones que quería comentar y agradecerte nuevamente por la invitación. Ceci casi se cae del banquito con tu comentario, pero bueno, es válido estar o no estar de acuerdo. Yo acepto tu comentario, pero me gustaría escucharte ahora a ti, Rey. ¿Qué opinas al respecto de este mismo tema que ha tocado, bueno, de estos temas, porque tocó varios, Miguel, ahorita en su exposición? Sí, bueno, primero por alusiones personales, No te respecto, no, lo digo por lo del testamento, creo que sí tiene un punto mi compañero en las distintas, hay que entender que no estamos en un piso parejo en nuestro país, hay comunidades donde en efecto hay ciertas carencias de recursos,
Pero también yo creo que es importante resaltar lo que nuestro propio ordenamiento en la Constitución establece en su artículo primero, ¿no? Párrafo tercero dice, todas las autoridades tienen la obligación de garantizar, proteger, respetar los derechos humanos conforme a los principios de progresividad, interdependencia, inalienabilidad, etcétera. Creo que nuestro propio ordenamiento jurídico sí está haciendo algo porque se garantice esto. Hay una cuestión fáctica que lo está impidiendo, pero se están realizando las acciones como es el mes del testamento, que trata de dar esa accesibilidad para las personas que tengan un menor costo para un testamento. Ahora bien, respecto atendiendo, como lo decía mi compañero, respecto a las interpretaciones que han tenido estos tribunales, creo que al final del día, si nos remitimos a la doctrina, por ejemplo, al realismo jurídico norteamericano, ellos hablan acerca del mercado de las ideas, en donde plasman, dice, es correcto, cada juez va a solucionar de distinta manera, de acuerdo a las experiencias, tanto sociales, académicas que ha tenido, pero precisamente también atendiendo a la realidad fáctica y a las consecuencias que puede generar la hipótesis, en este caso el concubinato. Y lo vemos plasmado concretamente en cómo cada tribunal lo va interpretado de distinta manera. Ahora bien, retomando el mercado de las ideas, y creo que la Suprema Corte en eso sí tiene un punto favorable, es vamos a encontrar la más aceptada de acuerdo a las condiciones que nos encontramos. Es decir, nuestra sociedad va evolucionando. Por lo tanto, es correcto que entendamos que el ejercicio el ejercicio para solicitar alimentos no va a atender al lapso, porque eso sería muy formalista. Tendríamos que atender a los principios axiológicos que se ven plasmados en la norma, la naturaleza de por qué los está exigiendo, la necesidad y sobre todo atendiendo en la doctrina lo que le llaman el principio de reciprocidad en materia de alimentos. Ahora bien, yo considero que todos los aspectos jurídicos tenemos que verlos desde una perspectiva de género. Una perspectiva de género que garantice la igualdad, porque si bien es correcto, como lo decía mi compañera, no se estaba analizando si realmente los necesitaba o no, no se estaba analizando la condición de vulnerabilidad, si se encontraba o no en una situación de vulnerabilidad. Creo que eso es lo que tenemos que garantizar y darnos cuenta que sí hay que darle cierto objeto en materia de género. Muchísimas gracias por lo que nos platicas y creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Formalismos. Los formalismos que nos imponen nuestras leyes, nuestros juzgadores y juzgadoras, porque como ya decías tú, ¿no? O sea, era un formalismo esta cuestión del plazo que se establecía en el artículo impugnado, pero al mismo tiempo la Suprema Corte creó otro formalismo, que era lo que criticaba Ceci, al decirte, bueno, ya no va a ser de esta manera, ya no te van a imponer ningún plazo, pero regrésate al inicio a volver a echarte toda tu cadenita. Bueno, ya no en teoría toda, ya sería solo pues la primera instancia, pero pues debería ser un poco más fácil para la sociedad, ¿no? Por los temas que ya hemos tocado a lo largo del programa de acceso a la justicia, de el tiempo, de la saturación que tienen los tribunales y los juzgados. Pero bueno, tristemente el programa tiene que terminar. Entonces, ¿qué les parece si antes de que nos vayamos nos dicen sus conclusiones al respecto de lo que platicamos y de la sentencia en específico? ¿Qué te parece si empezamos contigo, Diana? Ok. Pues considero que es importante que los juzgadores sepan que independientemente de la carga de trabajo, tienen que hacer el trabajo conforme a la ley. Bueno, a veces no conforme a la ley, sino, pues sí, que independientemente de eso, tienen que hacer el trabajo y lo tienen que hacer bien, ¿no? Entendemos que hay un exceso de trabajo y también pues invitar a la ciudadanía, a otros poderes, porque hay organizaciones que se encargan de difundir este tipo de información, ya sea testamentos, ya sea cómo pueden tener como su papelito de, soy concubina, ¿no? De alguien. O sea, hay muchísima información, pero se necesita mucha difusión y a veces la difusión se va perdiendo. Entonces, considero también que respecto al tema que estaban hablando, no considero que haya sido una cuestión de discriminación, pero sí de una violación procesal en cuanto al tribunal de la cuarta sala de justicia de lo familiar de la Ciudad de México, ¿no? Creo que ahí hubo una violación procesal en cuanto no hacer bien el procedimiento del amparo adhesivo, ¿no? Ante el pronunciarse a favor prácticamente del quejoso. Entonces, por otro lado, considero que es importante perdón, se me fue la idea. No te se me fue la idea. preocupes.
Se me fue. No te preocupes. Si no, ahorita regreso Ok. contigo. Le doy. Eleazar, ¿qué te parece si nos vamos con tus conclusiones y ya al final regreso contigo, Diana, ¿va? Sí, gracias. Claro que sí. Antes que todo, reiterarte el agradecimiento a la invitación al programa. Y como bien platicamos durante el desarrollo del programa, nos encontramos en un momento socialmente de desarrollo. Los problemas que tenemos como sociedad en el ámbito colectivo e individual requieren del trabajo conjunto de toda la sociedad. Ya no solamente hablemos de cargas gubernamentales en un ámbito legislativo, ejecutivo y judicial. Los grandes problemas que hoy tenemos deben tener y convocan a la participación de todas y todos. Somos testigos con esta sentencia, con este análisis, que en el ámbito judicial la participación activa del conocimiento que deben de tener las personas como acceso a la justicia, como la intervención de un profesional del derecho para una defensa adecuada, la necesidad de tener jueces, juezas con un criterio integral, como bien lo señalaba aquí mi compañera, de perspectiva de género y sensibilidad ante las necesidades sociales, hoy también reclama la participación de la juventud. Quienes estudiamos derecho, quienes estamos comenzando por este camino, nuestra participación activa en, si bien no ir al frente de un asunto, sí encaminar los criterios a las personas de nuestro entorno. De igual manera, la construcción que hoy está haciendo la Suprema Corte con base en criterios ya más de fondo, concientizando también a toda la estructura que integra el Poder Judicial federal y local a través de la diversa jerarquía, hoy es en donde realmente va a permear ese sentir de derechos humanos y ese sentir social en el ordenamiento jurídico aplicado ya a la realidad y no solamente que se queden en un espacio de normas de pensamiento, sino ya aterrizado a una realidad fáctica. Ay, muchísimas gracias por tus conclusiones. Creo que las comparto en su mayoría, si no es que en todas. Gracias por haber aceptado venir al programa. ¿Qué te parece, Ceci, si nos vamos a tus conclusiones? Ay, muchas gracias. Pues yo también agradecer la oportunidad de estar aquí. Creo que me voy pues con muchos debates también en la cabeza, como decían, que pues también es cierto que hay una realidad fáctica también que opera en los asuntos y que pues el Estado tiene una obligación, como bien lo mencionaba el compañero, de acrecentar estas desigualdades y de hacer allegar pues el derecho y también otro tipo de soluciones. Creo que en el mismo derecho hay discusiones internas para facilitar los procedimientos jurídicos y hacerlos un poquito pues menos gravosos para las partes. Yo solo diría que sí es muy importante que en todos los asuntos que se conocen ahora se consideren pues estas fórmulas de interpretación que mencionaba, porque al final del día son herramientas que van a ayudar a agilizar la justicia y a lograr una verdadera justicia, porque a veces lo que resuelven los tribunales, los jueces y los magistrados, pues no es justo y se tiene que decir, ¿no? Entonces hay que escuchar a las partes, las necesidades concretas y hay que decodificar un poquito pues la cuestión jurídica. Yo cerraría nada más con eso y espero que la quejosa ya tenga sus alimentos en este momento. Esperemos que así sea. Miguel, ¿por qué no nos vamos contigo? Vale, muy simple y rápido. El juzgador no puede perder de vista que los derechos humanos no caducan. Así de sencillo. Eso es todo. Muchas gracias por la invitación y ojalá nos volvamos a ver pronto. Excelente reflexión. No, sí, tienes razón. Creo que a lo largo del programa se concluye eso, ¿no? Que ese derecho a exigir los alimentos es pues imprescriptible. ¿Por qué? Al ser un derecho humano. ¿Por qué? Al ser los alimentos una institución de orden público que nunca se deben de pues de violar, por así decirlo. Muchas gracias. Rey, vamos contigo. Sí, como conclusión creo que la Suprema Corte resolvió de manera correcta, atendiendo al principio de progresividad. Creo que es importante recordarle a nuestros jueces, juezas y sobre todo a nuestros legisladores que en el ordenamiento jurídico vamos a encontrar aquellos principios que compartimos como sociedad, que permean nuestro ordenamiento jurídico y lo que buscan son principios que garanticen seguridad jurídica, igualdad, no discriminación. Incluso lo podrán ver en este análisis, si analizan la sentencia, cómo resalta el principio de la solidaridad que debe existir. Ahora bien, recalcar la importancia de que nuestro poder legislativo, judicial y ejecutivo logre comprender que vamos evolucionando y que tenemos que atender a los derechos humanos de manera más puntual.
Resaltar también el compromiso que tenemos nosotros como las generaciones que siguen de poder evolucionar, entender y estudiar realmente la naturaleza jurídica de muchas de las instituciones para dar resultados claros y concretos. Y nuevamente agradezco la oportunidad de poder convivir con mis compañeras y compañeros en este espacio de diálogo y acuerdos. No, muchísimas gracias pues a ti. Y ya no sé si quieres agregar algo más, Diana. Pues solamente que la Corte ha avanzado muchísimo con sus resoluciones, que ha protegido mucho los derechos humanos y creo que ha protegido más al derecho familiar, justamente alimentos, seguridad social, seguridad alimenticia y demás, ¿no? Entonces creo que es muy importante lo que se ha hecho y sin embargo, pues eso sería todo y muchas gracias por la invitación. Yo les quiero agradecer mucho por sus opiniones. Creo que fue una plática bastante enriquecedora. También le quiero agradecer a las personas que nos están viendo desde casa por mantenerse al tanto de estos programas. Yo soy Renata Romero. Esto fue El Derecho a Disentir por Justicia TV y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.